mediaciones de Tijuana y Rosarito. Entre sus experiencias profesionales muy vastas, todas ellas, es al haber trabajado en el Centro de Ecodesarrollo de CONACYT, así como también en la Dirección General de Ecología Urbana en la capital del país, con la elaboración del Plan Ecológico del Estado de Baja California. También fue director de Ecología de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado de Baja California, fundador y director honorario del Museo de Ciencias Naturales del Bosque de la Ciudad, gerente general de la empresa recicladora de materiales industriales, así como subdirector de Ecología del 14º Ayuntamiento de Mexicali, gerente de Ecología de Transportes GADU y transportista de residuos peligrosos, así como director de la Consultoría Ecología e Impacto Ambiental. Con nosotros esta tarde el biólogo Daniel Pérez Bastidas. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera darles un agradecimiento porque ya es una hora de comida y están aquí para presenciar la ponencia. También quiero agradecer al arquitecto Inocencio Cuellar, director del Instituto de Planeación e Investigación y Planeación Urbana de Mexicali, de haberme dado esta oportunidad de participar en esta presentación. Muchas gracias, arquitecto. Y también quiero felicitar a todos, veo varios compañeros que trabajamos en el año de 1978 juntos, iniciando lo que es la planeación, aquí ya formal, la planeación del desarrollo urbano de aquí de Baja California. El tema que voy a presentar ahora se llama Saneamiento Ambiental de Mexicali, un reto para las autoridades y la población de la ciudad. Voy a hacer hincapié un poquito en algunos datos porque hay gente que viene de otras ciudades, inclusive se encuentra rodeada de valles agrícolas, tiene una población de 759,000 habitantes, presenta un clima cálido seco, es semidesértica y se encuentra en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, con lo cual tenemos mucha importancia y mucha relación tanto económica así como relación ambiental. Mexicali, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, es frontera con Calexico, California. Presenta un crecimiento histórico como todas las ciudades. Tenemos 109 años de vida aquí en la ciudad de Mexicali, y así como todas las ciudades del centro del país y de las zonas fronterizas, la ciudad de Mexicali ha ido evolucionando. Y toda esta evolución ha traído ciertos cambios económicos, ciertos cambios sociales y ciertos cambios ambientales. El crecimiento de las grandes ciudades requiere forzosamente de ciertos insumos, se comporta como un ecosistema urbano donde hay un intercambio de energía, hay ciertos insumos para poder sobrevivir y también ciertos desechos. Estos desechos se van a vertir al medio ambiente de manera atmosféricos, aguas residuales, residuos sólidos urbanos, los cuales se clasifican de manejo especial, residuos sólidos peligrosos, etcétera, ¿no? De los cuales de una manera nosotros tenemos que disponer de esos residuos. Los principales problemas, pues como en todas las ciudades, van a ser problemas urbanos, los cambios en los usos del suelo, asentamientos humanos irregulares. Dentro de estos cambios de uso del suelo, cambiar el uso de un área de conservación ecológica o cambiarla por un área habitacional, va a haber ciertos problemas ambientales, contaminación del aire, del agua, del suelo, manejo de residuos y ciertos problemas sociales como son, tenemos la incidencia de la violencia, los robos, asaltos a mano armadas, etc. Y también los problemas de riesgo industrial, que serían aquellos que manejan las empresas altamente riesgosas o que manejan ciertos productos y materiales y residuos peligrosos. Perdón. Y residuos peligrosos. Y estos se van a disponer en ciertos confinamientos controlados, en rellenos sanitarios, o se van a disponer de manera irregular en lotes baldíos. Todos estos residuos nos van a producir degradación ambiental,
trayendo como consecuencia el deterioro de la calidad de vida, asimismo como los daños a la salud de la población, que es el tema que nos compete a nosotros. ¿Sí? Y los principales problemas de este tipo de residuos van a ser problemas de calidad del aire por partículas de polvo PM10, problemas de contaminación por fuentes puntuales o fuentes fijas, problemas de contaminación por fuentes móviles, déficit de áreas verdes, contaminación por basureros clandestinos y contaminación de drenes y canales. En esta imagen podemos ver un recorte de periódico. Si ustedes ven en el cintillo de la parte de arriba dice Mexicali, primer lugar nacional nacional con polvo en el medio ambiente. Este periódico es del año de 1986. Estamos hablando que desde el año 1986 a la fecha continuamos en los primeros lugares a nivel nacional de partículas suspendidas en la atmósfera. En esta imagen podemos ver un recorte periodístico que dice: mata contaminación a 14,000 personas en México. ¿Qué significa? Que por la contaminación atmosférica se está muriendo la gente, ¿no? Contaminación principalmente de estos 14,000, 13,800 gentes son fallecimientos por enfermedades a las vías respiratorias. Este estudio lo realizó en septiembre del año del 2011, lo realizó la jefa del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, y a la vez hizo un estudio en cada una de las principales ciudades del país, teniendo como resultado que Mexicali, como podemos ver, la barra más alta presenta 135 partículas o microgramos por metro cúbico de aire. Por decir algo, Tecate presentó 90, Puebla 30, Ciudad Juárez 70, Tijuana 57. El máximo permisible según la norma oficial mexicana es de 50 partículas por microgramo por metro cúbico de aire. Aquí vamos a ver algunas imágenes de lo que es esa nube de polvo en la ciudad de Mexicali. Tenemos también las tolvaneras que se presentan aquí por la falta de barreras rompeviento, de cortinas para contrarrestar el polvo, el tráfico vehicular. Tenemos también las quemas agrícolas y tenemos el impacto hacia la salud de la población. Todos estos contaminantes atmosféricos y la mezcla de ellos nos están repercutiendo en los habitantes de la ciudad de Mexicali. Tenemos de que estas partículas pueden ser partículas geológicas. Aquellas partículas geológicas son aquellas donde está el suelo desprovisto de vegetación, que por acción del viento dominante soplan y se levantan por la erosión de los cerros circundantes, por los grandes baldíos, etcétera, y que van a tener ciertos efectos citotóxicos en la gente. Van a presentar daños a la salud como fibrosis, retraso en el crecimiento, bronquitis crónica. En algunos casos va a haber partículas cancerígenas. Estamos hablando sobre todo de los insecticidas organoclorados que se vierten en la zona agrícola del Valle de Mexicali y que se transportan a las ciudades o a los poblados del mismo valle, ¿no? Tenemos también las partículas antropogénicas. Esas partículas antropogénicas son aquellas que originan las mismas actividades del hombre. Tenemos efectos proinflamatorios del aparato respiratorio y circulatorio, bronquitis crónica, arritmias, infartos, cáncer, asma, y todo esto nos va a repercutir en la población en impactos a la salud como son mortalidad, días de trabajos perdidos, o sea, falta de trabajo, días de actividad restringida. En el año de 1996 en la ciudad de Mexicali, a raíz de la contingencia ambiental que se presentó en la Ciudad de México, se establecieron y se escogieron 7 ciudades del país para ubicar ciertas estaciones de monitoreo. Aquí en ese año, aquí en Mexicali se ubicaron 6, pero se ubicó una nueva más el año pasado, aquí en a la altura de la calle Xochimilco, ¿no? La finalidad de estas estaciones de monitoreo era monitorear la calidad del aire para saber cómo estaba la concentración de ciertos contaminantes en la atmósfera. La instalación de estas estaciones de monitoreo fue gracias a una cooperación mutua entre la Semarnat, la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, así como coordinado principalmente por la Secretaría de Protección del Ambiente de Baja California, y los estudios o la agencia encargada de realizar los estudios
fue ICAR, una consultoría que hay aquí en Mexicali de Ingeniería y Control Ambiental y Riesgo Ambiental. Estamos viendo en esta imagen zonas con baja cobertura del pavimento, sobre todo en la periferia de la ciudad de Mexicali. Nosotros tenemos colonias precarias que no presentan pavimento el 100%, ¿no? Tenemos también algunas calles que se pueden observar en algunas colonias de la periferia de la ciudad que carecen de pavimento y por acción del tráfico vehicular o de los vientos dominantes se van a levantar esas partículas que se van a transportar hacia las áreas urbanas. Tenemos una gran cantidad de grandes baldíos y predios rústicos en toda la ciudad de Mexicali, sobre todo en la periferia, algunos en la parte interior de la ciudad. Estos grandes baldíos nos representan aproximadamente el 17% de la mancha urbana, ¿no? Aquí están algunas imágenes de los grandes baldíos de la periferia, sobre todo algunas colonias precarias son los que sufren principalmente cuando soplan los vientos dominantes estos impactos a la salud, que estos impactos principalmente son en poblaciones mayores de 60 años y en niños menores de 5 años de edad. En esta imagen nosotros podemos ver la distribución porcentual por emisión de partículas PM10. Esas partículas PM10, el polvo de camino sin pavimentar representa el 79% y el polvo de camino pavimentado el 9%. Vemos aquí que en la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica nos representa el 2%, la quema agrícola el 3%. Tenemos también otras partículas más pequeñas, las PM2.5. Estas partículas PM2.5 son mucho más pequeñas que el diámetro del cabello humano y estos entran directamente a los pulmones y nos provocan ciertas enfermedades respiratorias. Aquí en este caso tenemos nosotros que el polvo de camino sin pavimentar representa el 52% y las quemas agrícolas o del campo agrícola representan el 18%. También el tráfico vehicular es otro de los impactos que nos provocan al medio ambiente, sobre todo el desprendimiento de las partículas de monóxido de carbono que se vierten a la atmósfera. Tenemos aquí el crecimiento vehicular del 2009. Crecimiento vehicular del total de vehículos en la ciudad de Mexicali en el 2009 fueron 402.928, en el 2010 398.000, en el 2011 409.000 y en el 2012 420.000. Esto es el total de vehículos. El total de vehículos me refiero a que hay taxis, camiones urbanos, suburbanos, automóviles, etcétera. Pero en los vehículos, el total de vehículos en el año 2012 fueron 313.000. Si esos 313.000 que son vehículos registrados le aumentamos nosotros un 15% más o menos de los vehículos americanos que hay, tendremos que en la ciudad de Mexicali en este año están circulando 483.834 automóviles. Tenemos nosotros dentro de los resúmenes de inventario de emisiones de toneladas por año en la ciudad de Mexicali, sobre todo en fuente fija federal, estamos hablando de industrias que maneja la federación, en fuente fija estatal, empresas o industrias que maneja el estado. Tenemos móvil en caminos no pavimentados. Estamos hablando de partículas de óxido de nitrógeno de 25.978, de dióxido de azufre de 4.522, compuestos orgánicos volátiles 23.000 toneladas al año, monóxido de carbono, fíjense, el monóxido de carbono son 78.000 toneladas al año que se vierten a la atmósfera, es mucho lo que se vierte a la atmósfera, ¿no? Tenemos partículas PM10, 48.000, PM2.5, 7.000, amoníaco 8.000 y metano 5.000. En total son 202.576 toneladas de partículas al año que se vierten a la atmósfera, que sí es mucho lo que estamos respirando nosotros. Pero nosotros lo que nos interesa básicamente son las partículas que se levantan por acción vehicular, por todo el movimiento de los vehículos. Estamos hablando de partículas PM2.5, en total son 4.207, partículas PM10
42.000. Estamos hablando de caminos pavimentados, 4.000 toneladas, caminos no pavimentados, 42.000. Estamos hablando de un total de 46.000 toneladas únicamente de partículas por las partículas PM10 y 2.5 por la circulación vehicular. En cuanto al tipo de contaminante, estamos hablando de compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas PM10 y 2.5, estamos hablando de 72.000 toneladas. ¿Qué significa eso? Que si sumamos los 72 con los 46, nos va a dar alrededor como 119.000 toneladas únicamente que se están generando por acción vehicular aquí en la ciudad de Mexicali. Tenemos vialidades muy importantes, vialidades primarias que tienen un gran aforo vehicular aquí en la ciudad de Mexicali. Tenemos como la Lázaro Cárdenas, la López Mateos, el Boulevard Benito Juárez, la Sinaloa, la Zaragoza, Calzada Cetis, la Gómez Morín, el Héctor Terán Terán, etc. Y las zonas de mayor impacto vendrían siendo aquellas donde hay mayor concentración de automóviles, como estamos hablando aquí de la zona del centro cívico, el centro histórico, la línea internacional, el tráfico vehicular. Ahorita ya se está haciendo la nueva garita internacional que va a agilizar mucho más el tráfico vehicular y con esto va a reducir más la contaminación atmosférica, ¿no? Tenemos nosotros el número de días en que se rebasó la norma de partículas PM10 en las diferentes estaciones de medición. Estas estaciones, las barras estas más largas, estas rojitas oscuras, estas son de la estación de la Progreso, estas naranjas son de la estación del Cobach. ¿Por qué se dispara más esto? Porque se encuentra más cerca de las áreas que presentan o que carecen de pavimento, ¿no? El promedio anual de concentración de concentraciones horarias de partículas PM10 por estación de monitoreo los podemos ver en cada una de las estaciones y vamos a ver también que en la Progreso es donde se dispara más. Estamos hablando que la norma es de 50 microgramos por metro cúbico de área, que ya tenemos de 250. El 250 es un número crítico según la escala de los IMECA, ¿no? Pero ¿cuál es la situación con respecto a las áreas verdes aquí en la ciudad de Mexicali? Las áreas verdes, ¿cuál es la función de las áreas verdes? Primero, proporcionar oxígeno, dar sombra, dar confort, mejorar el microclima urbano, utilizarlo desde el punto de vista estético, cromático, etcétera, ¿no? Pero aquí en la ciudad de Mexicali, para este año hay 309 parques. De esos 309 parques que existen en la ciudad de Mexicali, aproximadamente estamos hablando de que 140 parques que representan alrededor del 48% se encuentran en buen estado, 88 parques, el 23% en regular estado y 81 parques que representan el 28% en mal estado. ¿Qué significa de esos parques en mal estado? Que no están dando la función como pulmón de la ciudad de Mexicali. Por lo común, la mayoría de estos parques, quizás el 99%, si no es que el 100%, carece completamente de vegetación. Quizás haya un árbol, ¿no? Del total de áreas verdes que hay en la ciudad de Mexicali, tenemos que hay una superficie destinada. Imagínense que una superficie destinada de 1 hectárea, ¿no? o de todo este salón, ¿no? Tenemos de la superficie destinada, que son 1.632.000 metros cuadrados. Los metros cúbicos por habitante de toda la superficie destinada son 2.14. La superficie habilitada mayor al 60%, o sea que de este salón únicamente se va a habilitar el 60%, tenemos 1.29 metros cuadrados de área verde por habitante, y la superficie con cobertura vegetal mayor al 60% son 935.000 metros cuadrados, que estamos hablando de 1.23 metros cuadrados de área verde por habitante. ¿Qué significa eso? Que lo único que está forestado de esta superficie es nos da 1.23 metros cuadrados de área verde por habitante. Si la norma nos dice a nivel nacional, la norma de sensor, que son 4 metros cuadrados de área verde por habitante, significa que nosotros estamos por debajo de la norma con 1.23. La Organización Mundial de la Salud nos dice que deben de ser 10 metros cuadrados y la ONU, las Naciones Unidas, 16 metros cuadrados. Ahora, con el programa de forestación y de corredores verdes de la ciudad de Mexicali, sobre todo aquí del Río Nuevo, este número aumentó de 1.23 a ¿cuánto creen? A 1.30 nomás aumentó. Ni siquiera los 2 metros.
Otro problema que tenemos son los grandes baldíos con basura que existen aquí en la ciudad, sobre todo en la periferia de la ciudad. Mucha gente, por falta de conciencia ecológica, gente irresponsable o de plano, gente cochina, va y tira todos sus residuos a los lotes baldíos y grandes baldíos, ¿no? También en estos baldíos hay una gran concentración de llantas, llantas de desecho, tenemos que se depositan sobre todo en los canales, en los lotes baldíos de las casas, en los grandes baldíos, y aquí tenemos otra parte en algunas colonias. Estas llantas se están generando, para controlar un poquito esta problemática de las llantas, se están realizando acciones en coordinación con el gobierno municipal y el gobierno estatal, algo que le llaman llantatlón, donde toda la gente van y depositan esas llantas. En junio del 2009 se instaló lo que es el centro de acopio de llantas, centro de acopio temporal, que maneja la Secretaría de Protección al Ambiente. En el 2009 se depositaron 677,000 llantas, en el 2010 513,000, en el 2011 560,000. Cada llanta se tiene un cobro, se cobra por la disposición final. De las llantas normales son 5.87 centavos y de las llantas de tractocamión 11.20, algo así, más o menos. Pero si ustedes podemos ver aquí, la importación de las llantas o el permiso de importación de las llantas es por debajo de cada una de estas cifras. Entonces, ¿por qué hay muchas llantas en los lotes baldíos? Si nosotros estamos dando autorización para importar menos que lo que se está depositando allá. ¿Por qué? Pues porque hay mucho contrabando hormiga. Hay mucho contrabando hormiga de llantas, gente que no va y deposita las llantas al centro de acopio y las tira en los lotes baldíos. Las llantas estas se llevan sobre todo a Hermosillo, se llevan a Ensenada para utilizarlas en los hornos. Viendo un poquito los problemas de contaminación que existen en las zonas precarias o de la periferia de la ciudad, el Instituto Municipal de Planeación, el IMIP, realizó ciertos programas de mejoramiento de barrio. Aquí tenemos un programa de mejoramiento de barrio de los Santorales, en donde se realizaron encuestas entre la población. ¿Y qué nos dio esa encuesta? Con respecto a fauna nociva, el 72% confirma la presencia de alguna plaga, el 11% por moscos y 7% por perros, el 30% declara presencia de todas las plagas, moscos, garrapatas, perros, roedoras, y el 3% de los encuestados que no hay plaga, ¿no? Significa de que sí hay un problema de salud ahí en la zona de los santorales. En esta imagen podemos ver de que el 100% son plagas aquí. No toda la gente dice que el 100% de que las plagas es el principal problema. Ustedes pueden recordar el problema de la riqueza en la zona de los santorales. Ese problema de la riqueza se debió principalmente a un ácaro, o sea, las garrapatas que tienen los perros, que lo transmitieron al morder a las personas por vía sanguínea, transmitieron una bacteria que le provocó esos daños o esas enfermedades, en algunos casos provocándole la muerte, ¿no? También tenemos dentro de los programas que tiene el IMIP, ya se hicieron otros estudios similares, el programa de mejoramiento de barrio El Centinela, el de Santo Niño, el Voluntad Casa Digna, La Satélite, Robledo, Vicente Guerrero y Loma Alta. Se ha estado trabajando en eso. Nosotros proponemos ciertas medidas técnicas, en algunos casos vamos con las autoridades que pueden desarrollar estas medidas, ¿sí? Y somos como promotores y estamos en contacto directamente con la población, reunimos a la población para decirles la problemática que tienen y qué es lo que deben de hacer para evitar algún daño a la salud. Con respecto a de lo que se saca como conclusión de estos estudios, se realizan ciertos programas de pavimentación, sobre todo en las colonias periféricas. En el 2011 se pavimentaron 10 colonias, en el 2012 fueron 16 colonias las que se pavimentaron. Fíjense que algunas están en la periferia de la ciudad. Otro problema que se presenta y que la gente de aquí lo vive diariamente es lo referente a los drenes agrícolas. Estamos rodeados de un valle agrícola. Conforme fue creciendo la ciudad, fueron invadiendo terrenos agrícolas en los cuales se encontraban los drenes, cuya función es conducir las aguas residuales del lavado de los cultivos de las tierras. Estas aguas residuales tienen una alta concentración de insecticidas o de agroquímicos, algunos de ellos son cancerígenos, algunos llevan residuos industriales. Tenemos aquí
Perdón. Tenemos aquí en la ciudad de Mexicali 1.687 en el Valle de Mexicali 1.687 kilómetros de drenes y en la ciudad alrededor de 152 kilómetros. Las principales descargas que se vierten a los drenes, estamos hablando de descargas de aguas residuales agrícolas, descargas de aguas residuales domésticas o parcialmente tratadas, descargas de aguas residuales industriales o parcialmente tratadas y las aguas pluviales urbanas. Los tipos de contaminación que transportan con respecto a residuos sólidos no se van a imaginar lo que transportan desde basura doméstica, colchones, muebles viejos, restos de jardinería, lodos, llantas, casas de cartón, metales, unos automóviles son los que transportan estos drenes. Con respecto a residuos líquidos son aguas residuales agrícolas, descargas industriales, descargas de aguas negras, descargas de las lagunas de oxidación, organismos patógenos. Todos estos nos van a provocar ciertos daños o van a impactar el ambiente de las colonias circunvecinas a estas corrientes de agua. Ya mencionamos algo de la problemática ambiental, como son los residuos depositados en los márgenes, en los taludes de los drenes. Estamos hablando de que provocan olores putrefactos por la descomposición de la materia orgánica. Asimismo, los residuos deterioran el paisaje urbano e indicen a la formación de basureros clandestinos y provocan daños a la salud de los habitantes de estas colonias. Aquí en Mexicali hay 6 principales drenes. Tenemos nosotros el dren internacional que sale de las lagunas de oxidación, viene por aquí, por la línea internacional, descarga en el Río Nuevo. El dren Mexicali que viene desde la parte del CETI, descarga en el Río Nuevo. El dren Tula que viene al sur de Lázaro Cárdenas. El dren Colector del Norte que viene al sur de la ciudad. El dren Xochimilco y el dren Wisteria. El dren Mexicali tiene un gasto aproximado de 1.58 metros cúbicos por segundo, afecta 5 colonias y una población total de 18.718 habitantes. Aquí podemos ver algunas imágenes, desgraciadamente no se alcanza a distinguir, pero se ve totalmente impactado estos drenes. Estas imágenes son de hace 15 días. Tenemos el dren internacional que sale de las lagunas de oxidación acá en la colonia Zaragoza, se viene por los santorales y cruza el límite internacional. Tiene un gasto de 3 metros y nos está afectando a nosotros a 15 colonias con un total de 21.387 habitantes. Aquí podemos ver algunas imágenes donde el común denominador de estas imágenes son los residuos sólidos. Aquí vamos a ver por dónde va el dren y va impactando a la población. Tenemos el dren Tula al sur de Lázaro Cárdenas que se conecta con el dren Colector del Norte. Nos va a impactar 6 fraccionamientos con una población total de 15.515 habitantes. Aquí podemos ver las mismas imágenes que se presentan en todos los drenes. Tenemos también el dren Colector del Norte con un gasto de 5 metros cúbicos por segundo y afecta 9 colonias que representan 20.606 habitantes. Aquí tenemos algunas imágenes de ellos, llantas también en todos los márgenes del tren. Y el tren Xochimilco, que viene sobre todo al sur de la ciudad de Mexicali, es uno de los que menos impactan a la población, únicamente 2 fraccionamientos, son 1.412 habitantes. Tenemos el tren Wisteria con 0.42 metros cúbicos por segundo.